Buenos días, mi nombre es Eladio Alberto Guzmán García, estudiante de Radiología de Imágenes Diagnósticas. En este momento voy a sustentar de la tarea 6 movimiento de spin y movimiento de precesión. Movimiento de spin son los protones que tienen movimiento sobre su propio eje, es decir, como cuando la Tierra gira o cuando colocamos un trompo a girar, que él hace un movimiento sobre su propio eje. Este movimiento spin es un movimiento que representa una propiedad general de las partículas. Los electrones de átomos circulan alrededor del núcleo, generando un campo magnético que lleva a un determinado campo angular. El cuerpo humano tiene el 60% con protones de carga positiva. El movimiento spin por medio de este imán alinea todos los átomos de hidrógeno en el campo magnético. Este movimiento spin tiene unas características, como giro constante en su propio eje, produce una carga eléctrica, induce a un campo magnético, y acá tenemos, por ejemplo, un movimiento angular, acá en estos protones, y esta es como la dirección del campo magnético del átomo de hidrógeno, y el imán va en esta dirección en el equipo del campo magnético. Este spin también tiene una propiedad de las partículas cuánticas, es como un imán, está cuantificado, sirve para clasificar las partículas fundamentales porque le da propiedades distintas, está directamente relacionado con las propiedades magnéticas de los materiales. Movimiento de precesión. El movimiento de precesión tiene todos los spins dentro del imán, pero la frecuencia de precesión viene determinada por tejido y campo magnético. El movimiento de precesión es como mirando este trompo acá, que el movimiento acá, este es el movimiento de precesión, y está también determinado por la ecuación de Larmor, que es W0, es la frecuencia de precesión, que es la velocidad angular, donde tenemos la Y, que es la constante de giro magnético de hidrógeno, es decir, especificado por cada núcleo, y el BO, que es la potencia del campo magnético externo aplicado. Este tiene unas características como movimiento de angulación, y el movimiento es de tipo cónico, como en forma de cono. Este movimiento de precesión es el campo magnético potente en la resonancia magnética de 1.5 a 3 teslas. Hacen que los protones giren alineados con la dirección del campo magnético. La precesión tiene una frecuencia que son las veces que giran los protones o spines alrededor del campo principal por segundo, es decir, protones de agua, grasa, músculos, y cada uno tiene una frecuencia de precesión diferente. Es decir, los protones de agua precesan de forma diferente con la grasa, el músculo y el hueso, y entre otros. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jennifer López y hablaré a palabras muy rápidas la magnetización longitudinal y la transversal. La longitudinal, esto es lo que es conocido como el exceso de protones que orienta paralelamente al eje del campo magnético externo. Eso se refiere o se conoce y se produce por la orientación no aleatoria del campo magnético de los electrones. Y el transversal es el pulso de radiofrecuencia que hace que disminuya esa magnetización longitudinal para que se pueda establecer esta nueva magnetización transversal. En esta, los protones son aleatoriamente y tienen unas reacciones tanto hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, ya cancelando los movimientos magnéticos.
Bueno, la función de los medios de contraste en resonancia magnética es ayudar a aumentar la eficiencia diagnóstica, es ayudar a diferenciar esas estructuras anatómicas y esas variantes anatómicas que se pueden dar por las diferentes patologías. Por lo general, el gadolinio es el elemento que más se suele utilizar o por excelencia se lo utilizado en resonancia magnética por sus propiedades. Listo. Y la función, por otro lado, que tiene la jaula de Faraday es aislar el campo electromagnético que hace dentro del campo electromagnético al interior de la jaula es un campo nulo y lo divide del exterior, o sea que no permite que entre ni que salga, manteniendo un campo nulo y permitiendo de que no haya interferencias en el diagnóstico y cuando se está ejecutando la resonancia magnética. Hola, mi nombre es Oriana Andrea Suárez Ortiz y para la tarea final de semiología radiológica voy a hablarles un poco sobre los medios de contraste utilizados en resonancia magnética. Sabemos que entonces que un medio de contraste puede definirse como un elemento o sustancia que una vez inyectada en un vaso sanguíneo, cavidad del organismo, puede resaltar o observarse mejor las estructuras anatómicas que normalmente no son pues como tan definidas a simple vista. Los medios de contraste pues en resonancia se clasifican o se dividen en dos, que es contrastes positivos, que les voy a hablar específicamente del gadolinio porque es el más utilizado, y lo que hace es fortalecer la señal electromagnética emitida por las células y así captarla. También los contrastes negativos, que se componen principalmente de hierro, y lo que hace es debilitar, perdón, la señal electromagnética y así también resalta estructuras cercanas. Entonces, vamos a ver la interacción química del gadolinio específicamente en resonancia. El gadolinio es un agente de contraste que lo que hace es actuar muy similar al yodo, por ejemplo, en una tomografía, que lo que hace es o tiene como finalidad es identificar, resaltar estructuras vasculares o de lesiones tumorales, ejemplo, en el cuerpo. Lo que hace este medicamento es romper la barrera hematocefálica para identificar así o tener una mejor claridad de estructuras que se estén evaluando a través de resonancia magnética. Vemos entonces el gadolinio acá es un elemento químico, lo podemos encontrar en la tabla periódica con esas iniciales. Este es su peso, peso molecular, número atómico. Acá lo vemos en su estado natural, cómo se encuentra en la naturaleza y una presentación comercial de cómo lo podemos encontrar ya listo pues como para administrar. El gadolinio fue descubierto o fue potenciado por Johann Gadolin, que por eso es que tomó pues como su nombre de gadolinio, lo descubrió más o menos en 1880, gracias pues como este físico y científico. El gadolinio entonces en la interacción química tiene un efecto paramagnético que lo que hace o lo que significa es potenciadas en T1 y T2, teniendo mayor efecto, perdón, en la secuencia T1. El contraste sale rápidamente por todo el líquido extracelular y se excreta finalmente o se elimina a través de los riñones, por eso allí la importancia de que el paciente tenga una muy buena tasa de filtración glomerular, que eso lo hacemos nosotros, lo que nos indica que es apto o no para recibir este medicamento. Acá vemos una imagen de una resonancia tumoral. Acá en este lado que les estoy señalando lo vemos en una fase simple, sin medio de contraste, y acá lo vemos con gadolinio, y lo que hace es definir, resaltar la estructura o el tumor que tiene este paciente, en este caso en el cerebro, lo que aporta muy buena información al médico para un diagnóstico certero. Como efectos adversos vamos a encontrar que el gadolinio
a corto plazo produce al paciente dolor de cabeza, le puede producir náuseas o que vomite, reacciones alérgicas porque no sabemos si el paciente es o no alérgico a ese medicamento, pues si es alérgico se tomarían pues todas las precauciones para poder hacer el examen. Esas reacciones van de leves, moderadas a severas. Y lo que les decía que actúa también en la filtración glomerular, eh, provocando de pronto un déficit en la parte renal. Por eso nos vamos a asegurar previamente que sea apto el paciente. Muchas gracias. El tiempo que transcurre entre el envío de pulso de radiofrecuencia y la recuperación de magnetización dentro del campo del resonador es lo que se denomina tiempo de relajación T1. El tiempo de relajación T2 es el tiempo que tardan los espines en desfasarse inicialmente cuando enviamos el pulso de radiofrecuencia. La diferencia entre blanco y negro en las secuencias es por la estimulación de los núcleos de hidrógeno. Con ello se detectan los diferentes tiempos de relajación en los diferentes tejidos. En las secuencias potenciadas en T1 son secuencias anatómicas y el líquido aparece color negro. Las secuencias potenciadas en T2 detectan mejor las patologías, pues el líquido aparece de color blanco. Como la mayoría de procesos patológicos acumulan agua, van a aparecer como hiperintensas. Si representamos mediante un esquema temporal la sucesión de impulsos, vemos que existen dos tiempos, el tiempo del eco o TE y el tiempo de repetición TR. El tiempo del eco es el tiempo que transcurre entre la primera onda de 90 grados y la señal que recibimos. El tiempo de repetición es el tiempo que transcurre entre una onda de 90 grados y la siguiente onda de 90 grados. La importancia de conocer estos tiempos radica en que, en función de si escogemos el tiempo de eco y el tiempo de repetición largo o corto, vamos a obtener secuencias potenciadas en T1 y en T2 o en secuencias mixtas. Así, si nos centramos en la relajación T1, vemos que si escogemos un tiempo de eco corto, la diferencia del contraste entre la grasa y el agua va a ser mayor que si elegimos un tiempo de eco largo. Si nos centramos en la relajación T2, vemos que ocurre lo contrario. Es con el tiempo de eco largo donde obtendremos mayor contraste entre los tejidos. Por otro lado, el tiempo de repetición corto nos va a permitir obtener una señal con mayor contraste entre tejidos. Sin embargo, escoger el tiempo de repetición largo tendremos una relajación T1 completo de los tejidos y por tanto la señal que recojamos va a presentar un menor contraste. Muchas gracias.